Buenos días, mi nombre es Tiffany. Les voy a hablar un poco acerca de la segunda parte del libro. En primera instancia encontramos el caso de Ibutina. Ibutina era una mujer de Indonesia que perdió toda su fortuna a causa, por decirlo de alguna manera, a causa de un cheque falso que recibió pues de una persona conocida. Ibutina, al enterarse de esto, ella intenta acudir a la policía para que la policía pues le ayude recuperando el dinero que había perdido, donde la policía pues lo que hace es sobornarla y pedirle más dinero para poder encontrar el cheque que ella había perdido. Entonces, al final de cuentas, Ibu se determina dando cuenta que termina pagando el doble de lo que había perdido en el cheque, es decir, el cheque estaba por 4 millones y perdón, ella terminó pagando 4.5 millones por recuperar el cheque. Entonces a la final la pérdida fue de 8.5 millones. Pues en este caso ella intenta empezar nuevamente con el esposo, donde tratan de pedir un préstamo, el que pues menos mal se les dio, y tratan de empezar de nuevo en su fábrica textil, donde pues a causa de un pedido ellos empiezan a fabricar más y al tener tantos pantalones los pequeños comerciantes eh, se echan de para atrás y no les compran los pantalones, entonces ellos prácticamente quedan con todos los pantalones listos sin poderlos vender. Esto lleva a que Ivo tenga un estrés tan grande y se devuelva para donde su mamá, ya que pues por todo esto su esposo la abandona. Y al vivir con su mamá pues se da cuenta que no trabaja y prácticamente vive el hermano. Entonces lo que esto lo lleva a tener una pobreza extrema. Después de haberlo tenido, pues haber tenido maneras de cómo vivir y vivir bien. Lo que concluimos con esto es que la pobreza se produce cuando las inversiones tienen un rendimiento relativamente bajo para aquellos que pueden invertir poco y pues es mayor para quienes pueden invertir lo suficiente. También nos habla de algo de la concesión de préstamos a los pobres y es que nos explica que los pobres, aún teniendo la posibilidad de pedir un préstamo al banco, no lo hacen porque piensan que los intereses son mayores. Entonces terminan pidiendo préstamos a personas informales donde realmente la cantidad a pagar termina siendo el triple o 4 veces más de lo que ya se había prestado. Es decir, la persona fue, pidió 3 pesos, pero termina pagando 12 pesos por miedo a que le hagan algún daño física o mentalmente, en vez de ir a un banco y pedir realmente un microcrédito que le pueda ayudar. También nos damos cuenta de que aún así la persona vaya y pida un microcrédito a un banco, tampoco tiene la visión de crear empresa o crear nuevos proyectos. Y esto simplemente radica en de no creerse en sí mismo. Entonces piensan que por la posibilidad de pedir un crédito en un banco, este ya va a tener muchos intereses y piensan que su negocio no va a funcionar. Entonces terminan endeudándose para no terminar comprando nada ni invertirlo en algo bueno, sino terminar gastándolo y endeudarse en algo innecesario. Algo también muy importante de lo que nos habla el libro es que los pobres no ahorran. O sea, ellos dicen, pero ¿qué ahorro si no tengo nada? Y realmente sí podrían ahorrar una muy pequeña parte, pero podrían hacerlo, ya que a un futuro necesitan un colchón, una base, para por si alguna catástrofe les llega a pasar, pero no ahorran. Entonces, cuando se presenta una mala situación, no tienen de dónde agarrarse, sino lo que hacen es acudir a endeudarse más. Por eso cada vez son más pobres, cada vez eh, no miden la situación de tener su base, sino cada vez lo que hacen es enfrentarse más a la pobreza, adquiriendo deudas innecesarias por no haber sabido ahorrar desde un principio. Bueno, en este segundo control de lectura, bueno, vamos a hablar aquí en esta parte sobre los préstamos a los pobres. Aquí pues empezamos a evidenciar que la gente empieza como con ese hábito de comercio, con ese emprendimiento, por lo que empieza pues como ese tema de comercialización y claramente pues las personas no cuentan de pronto con un presupuesto o con una inversión para poder avanzar con sus proyectos. Entonces empiezan como a indagar en esos campos
de préstamos de pronto con personas o con entidades no informales. Entonces estas personas o estas entidades pues claramente empiezan a prestar sobre intereses pues muy elevados a la gente, pues por lo que la gente empieza como a crecer como con su endeudamiento. Pues claramente esto no les va a permitir a ellos pues que sus negocios prosperen y mucho menos que de pronto salir o tener un ingreso un poco más alto para poder buscar un mejor estilo de vida. Entonces ahí se empieza como a evidenciar ese tema, esa usura, ese cobro excesivo de intereses. Aquí en esta parte, pues lo que vimos fue que el sector bancario tampoco quería como involucrarse y pues de hecho no lo hace, no se involucra con las personas de pronto que no cuenten con un respaldo de las deudas que puedan adquirir. Entonces, digamos que el sector financiero se mantiene muy al margen sobre estos préstamos y sobre las necesidades de las personas de pronto de bajos recursos o que quieren simplemente pues eh, buscar o implementar un negocio. Aquí pues el sector digamos que empieza como a buscar esas posibilidades de cómo acomodar su modelo o su modelo de servicios en temas de préstamos. Busca digamos o hace la implementación de servicios como de microcréditos para las compañías pequeñas y pues claramente con el respaldo de pronto de terceros para pues valga la redundancia, para poder respaldar las deudas que adquieran, pues dado que son personas que no cuentan con un ingreso estable o con ingresos altos para poder cubrir las deudas con facilidad. Entonces ahí, digamos que ahí se empieza como a generar ese nuevo servicio, los microcréditos, intereses de pronto controlados sobre ya pues normatividades, digamos que los préstamos que se adquirían a personas informales pues era como un abuso, ¿no? Y bueno, y a la final pues eh, tampoco te va a permitir a ti como poder ver un poquito más crecer tu negocio o generar un poco más de rentabilidad por simplemente pagar intereses muy altos. También se empieza como a generar esa cultura de ahorro. eh, Ahí como el mensaje es que, bueno, las personas promedio, las personas de bajos recursos es muy difícil que de pronto puedan ahorrar algo porque simplemente los ingresos alcanzan únicamente para cubrir necesidades básicas de una familia, pero tampoco el gobierno se pone a pensar o a considerar un rubro que pueda ser de disfrute, que pueda ser para gastos de la persona, pues no se empieza, pero se genera ya como esa cultura del ahorro con las personas.